Muy buenos días a todos y todas. En la clase de hoy comenzaremos a estudiar las reacciones químicas de hidrocarburos alifáticos, es decir, de aquellos hidrocarburos que no son aromáticos. Y en particular nos enfocaremos en el estudio de la reactividad de alcanos, alquenos y alquinos. Comenzaremos por el primero de ellos, los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos saturados con enlaces carbono y carbono-hidrógeno simple, que son enlaces de naturaleza no polar debido a que existe poca diferencia de electronegatividad entre ambos elementos de carbono y hidrógeno y una diferencia de cero en el caso de los enlaces carbono-carbono. Todos los átomos de carbono de la molécula de este tipo de moléculas poseen una hibridación de tipo sp3. Dada la naturaleza no polar de los enlaces, el tipo de mecanismos que van a experimentar este tipo de compuestos van a involucrar rupturas homolíticas y formación homogénica de enlaces, es decir, que van a involucrar la formación de intermedios de naturaleza radicalaria y por lo tanto van a darse mecanismos de tipo radicalario. Y por otra parte, debido a que se trata de moléculas saturadas, no van a poder experimentar reacciones ni de adición ni de reducción. Por ende, el tipo de reacciones que vamos a poder encontrar van a ser reacciones de eliminación y sustitución radicalaria, incluidas las de oxidación. ¿Sí? Las reacciones más comunes de alcanos van a ser entonces las reacciones de combustión, que son reacciones complejas radicalarias de oxidación, que involucran la reacción de un alcano con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua como principales productos. Cuando no se forman otros productos más que dióxido de carbono y agua, estamos hablando de una oxidación de combustión completa que se caracteriza a nivel macroscópico por dar lugar a la formación de una llama de color azul sin residuos carbonosos. En cambio, cuando el alcano reacciona en presencia de un suministro limitado de oxígeno, además de formarse dióxido de carbono y agua, se forma monóxido de carbono, que es un subproducto de esta reacción, más otros productos carbonados, y en este caso la llama será de color anaranjada o rojiza y se formarán residuos carbonosos, es decir, vemos presencia de humo. En este caso estaremos en presencia de una combustión incompleta. La combustión de los hidrocarburos es una de las reacciones más importantes a nivel industrial y a nivel antrópico debido a que esta reacción se utiliza para la obtención de energía, ¿sí? sobre todo para la obtención de energía termoeléctrica y para la producción de energía para el transporte. Por lo tanto, es una reacción que tiene implicancias a nivel humano sumamente importantes y además tiene como consecuencia la formación de un producto eh, de reacción, que es el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, que que a nivel antrópico se genera principalmente por medio de este tipo de reacciones, y en el caso de la combustión incompleta se produce monóxido de carbono, que es un gas letal cuando se acumula en ambientes cerrados debido a que al ser inhalado se une covalentemente al grupo hemo de la hemoglobina, es acomplejado por el catión hierro del grupo hemo de manera irreversible, impidiendo que las moléculas de oxígeno puedan ser acomplejadas por la hemoglobina y ser transportadas al resto del cuerpo y provocando la hipoxia. Otras reacciones de interés industrial, en particular para la industria petroquímica, son las reacciones de cracking o pirólisis, que involucran la ruptura o descomposición térmica de hidrocarburos de elevado peso molecular, como los contenidos o las fracciones de alto punto de ebullición del petróleo crudo, para dar lugar a la formación de productos de menor peso molecular. Este mecanismo, que es bastante complejo, implica la ruptura homolítica y homogénesis de enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno, y por ejemplo permite que una molécula como el butano pueda ser transformada en moléculas de menor tamaño, como propano, propeno, etano, eteno y metano. ¿Sí? Esta reacción es sumamente importante, en particular cuando tenemos hidrocarburos de elevadísimo peso molecular, ¿sí? Que está formado por cientos miles de átomos de carbono que pueden ser eh, 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 cuyas moléculas pueden ser
descompuestas, degradadas, para obtener compuestos de menor peso molecular que puedan ser utilizadas como insumo en la industria petroquímica, ¿sí? La reacción de cracking o craqueo justamente implica ruptura y generalmente se la llama también reacción de pirólisis porque implican elevadas temperaturas. El craqueo convencional se realizaba antiguamente a elevadas temperaturas, a más de 500 grados, y luego a partir de la utilización de catalizadores químicos, ese proceso comenzó a llevarse a elevada temperatura, pero menor, ¿sí? Y existe otro tipo de reacciones, que son las reacciones de sustitución radicalaria, que son las que estudiaremos a continuación, y que permiten introducir nuevos grupos funcionales a los compuestos orgánicos, a los compuestos de esta familia. La sustitución radicalaria de alcanos es un mecanismo, implica un mecanismo en etapas, es un mecanismo radicalario, es decir, que involucra la formación de radicales libres. Para comenzar requiere de luz ultravioleta, de la misma manera que la reacción de combustión requiere una chispa para poder comenzar, para poder alcanzar la energía de activación. En este caso necesitaremos luz ultravioleta para poder iniciar la reacción. Es una reacción en cadena, es decir, una vez que la irradiación se apaga, es decir, apagamos la fuente de luz ultravioleta, la reacción continúa en ausencia de esa fuente de luz, y por esta razón es que se la llama también halogenación lumínica, debido a que requiere para su iniciación una fuente de luz. La ecuación global de esta reacción es la reacción del alcano, que es el sustrato, con halógeno molecular, que puede ser cloro, bromo o flúor, para dar como producto principal un halógeno de alquilo y un hidrácido. ¿Sí? El hidrácido es el subproducto de la reacción. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, el mecanismo es un mecanismo complejo, como dijimos previamente, que involucra tres series de etapas que ocurren secuencialmente, pero que también pueden darse de manera simultánea una vez que la reacción ocurre. Comienza a ocurrir, que son iniciación, propagación y terminación. Veamos cada una de esas tres etapas, ¿sí? En un primer lugar tenemos la etapa de iniciación, que involucra la ruptura homolítica del enlace bromo-bromo como consecuencia de que la mezcla de reacciones es irradiada por luz. Esta ruptura es promovida por luz ultravioleta o por calor, pero principalmente se utiliza una fuente de luz, por lo tanto se habla de una iniciación fotoquímica iniciada por luz, y se indican con flechas curvas con una media cabeza el movimiento de un electrón en cada una de las dos direcciones para dar lugar a la formación de dos radicales halógenos. Este es el proceso, esta etapa se la conoce como etapa de iniciación, pues justamente ocurre la formación neta de radicales libres, en particular de radicales halógenos, que son los que comienzan la reacción química. Posteriormente se dan una serie de etapas que se conocen como propagación, en las cuales ese radical halógeno reacciona con el alcano, también por un mecanismo homolítico, para dar lugar a la formación de un hidrácido y un nuevo radical, que en este caso es un radical que contiene átomos de carbono, que se denomina radical alquilo, ¿sí? En este caso el radical halógeno impacta una molécula de alcano y los enlaces más expuestos, que son los enlaces carbono-hidrógeno, reaccionarán de manera tal de formar la nueva unión hidrógeno-halógeno y quedar un átomo de carbono que formaba un enlace con hidrógeno con un electrón desapareado para dar lugar a la formación de ese radical libre, que es el radical alquilo. Y posteriormente el radical alquilo podrá reaccionar con una molécula de bromo que no ha reaccionado en la etapa de iniciación, dado que solo una muy pequeña fracción de moléculas reacciona en esa etapa y genera una cantidad suficiente de radicales libres para comenzar la reacción. Ese radical alquilo podrá reaccionar con una molécula de bromo para dar lugar a la formación del producto principal de la reacción, que es el halógeno de alquilo, y formar nuevos radicales halógenos, ¿sí? Como consecuencia de estas dos etapas, ocurre que el radical halógeno se consume, pero se vuelve a generar en el segundo paso, y por lo tanto tenemos una producción, los radicales halógenos se continúan formando continuamente, de manera tal que esto permite que la reacción se propague, continúe y no se acabe
una vez que la fuente de luz se haya cortado, ¿sí? Sin embargo, eventualmente, la formación de los radicales da lugar a que estos radicales puedan reaccionar entre sí de manera tal de que compartan sus dos electrones desapareados para formar nuevos enlaces covalentes, de manera tal que pueden ocurrir como mínimo tres tipos de reacciones de terminación. Puede ocurrir la reacción del radical halógeno con el radical alquilo, la reacción entre dos radicales halógeno y la reacción entre dos radicales alquilo para formar un dímero. Nuevamente, en el primer paso de la terminación se forma el producto de reacción, es decir, que el producto que es el halógeno alquilo puede formarse tanto en la terminación como en la etapa o paso de propagación, ¿sí? Existen más reacciones de terminación que pueden involucrar, por ejemplo, la reacción de los radicales libres con las paredes del recipiente en el cual se lleva a cabo la reacción química. Entonces, como producto de la terminación, se consumen los radicales libres y esto lleva a que, a pesar de que la reacción, una vez que se corta la fuente de irradiación, puede proseguir por sus propios medios, eventualmente la velocidad de reacción se va haciendo cada vez más lenta debido a que la concentración de radicales en el medio va disminuyendo hasta un punto en que todos los radicales libres se han consumido en pasos de terminación. La ecuación global nuevamente involucra la reacción del alcano con el halógeno para formar el halógeno del alquilo y el hidrácido. Vemos que algunos subproductos como este dímero, que es un alcano de mayor peso molecular, queda excluido de esa ecuación global. Veamos un ejemplo, en este caso tenemos la bromación del metano. El metano reacciona con bromo molecular en presencia de luz para dar bromuro de alquilo, el bromuro de metilo más el ácido bromhídrico. Esta es la ecuación global, el mecanismo es más complejo y involucra este conjunto de etapas. Un primer paso que es el paso de iniciación lumínica que requiere luz, un fotón de alta energía que se representa como H por nu. H por nu es igual a S, la ecuación de Planck, ¿no? Entonces el primer paso es la ruptura homolítica de la molécula de bromo para dar lugar a la formación de dos radicales bromo. Luego ese radical bromo puede reaccionar con una molécula de metano para dar lugar a ácido bromídico y el radical metilo. Y ese radical metilo puede eventualmente reaccionar con moléculas de bromo presentes en el medio por mecanismo homolítico para dar lugar a la formación de bromuro de metilo más radicales bromo. Estas dos etapas corresponden a las etapas de propagación que dan lugar a la formación del radical halógeno que puede continuar reaccionando y propagando la reacción. Eventualmente tendremos los tres pasos de terminación, donde se forma en un caso bromuro de metilo, la molécula de bromo y finalmente un paso en el cual se forma el dímero, que en este caso es el etano. Entonces, tanto en la etapa de terminación como en la de propagación puede formarse el bromuro de metilo, que es el producto de interés, el producto deseado, y se forman dos subproductos, que es el dímero, el etano, y el ácido bromhídrico. Solo uno de ellos aparece en la ecuación global, que es el hidrácido. ¿Qué ocurre con la reactividad de los halógenos? Bueno, los halógenos poseen distinta reactividad. Experimentalmente se observa el siguiente orden de reactividad. El flúor es el más reactivo de todos, luego sigue el cloro, luego el bromo y finalmente el yodo. El flúor suele dar mezclas explosivas, es extremadamente reactivo, mientras que el yodo prácticamente no reacciona por este tipo de mecanismos. Entonces, ¿a qué se deben las diferencias de reactividad? Bueno, para poder dar una idea de qué es lo que ocurre, tenemos que analizar los valores de variación de entalpía estándar para la suma de los pasos de propagación y podemos analizar el caso de la monohalogenación del metano, ¿sí? Si nosotros analizamos las distintas monohalogenaciones para el metano, es decir, la reacción de los pasos, las dos etapas de propagación para la fluoración, cloración, bromación y iodación, veremos que la variación de entalpía va aumentando a medida que el halógeno va cambiando. Es decir que en el caso del flúor, los pasos de propagación ocurren de manera más sencilla que en el cloro, que en el bromo, y finalmente el yodo posee una diferencia de entalpía
bastante alta y esto hace que ese radical yodo no sea capaz de abstraer el átomo de hidrógeno del alcano. Analizamos esta etapa de la reacción porque el paso limitante es la formación de ese radical alquilo, no es el paso del radical halógeno que puede formarse fácilmente a partir de la irradiación con luz ultravioleta o a través de una iniciación térmica con temperatura. Entonces, ¿qué ocurre en el caso del propano? Hasta ahora analizamos un caso de un compuesto con un solo carbono. ¿Qué ocurre cuando tenemos más de un carbono? Bueno, el propano puede experimentar reacciones de sustitución radicalaria, obteniendo productos mono o polihalogenados. Dependiendo de la concentración de halógeno, uno puede controlar la cantidad de veces que la molécula de alcano experimenta sustitución, regulando las proporciones de alcano y halógeno. Si se utiliza un exceso de alcano, se obtienen productos monohalogenados. Entonces, cuando nosotros tenemos un exceso de propano, esto puede ocurrir tanto en fase gaseosa como en estado líquido, pero en particular estas sustancias, el propano es un gas, así que podemos llevar a cabo analizar lo que ocurre en fase gaseosa. Se pueden obtener dos productos monosustituidos, uno en posición 1 y otro en posición 2. Veamos qué ocurre en cada caso, en la reacción con cloro y en la reacción con bromo. ¿Qué se observa experimentalmente? Que cuando el propano reacciona con cloro se obtienen los dos productos, el 2-cloropropano y el 1-cloropropano. La proporción en la cual se obtienen estos productos son 55% del 2-cloropropano, es decir, de la sustitución en posición 2, y 45% del producto monosustituido en la posición 1. Prácticamente obtenemos los dos regioisómeros, el 1-cloropropano y el 2-cloropropano, en la misma proporción, por lo tanto decimos que es una reacción poco selectiva. En particular decimos que no es regioselectiva porque ambos regioisómeros se obtienen casi en la misma proporción, cercana al 50%. Ahora, cuando la reacción se efectúa con bromo, esta proporción varía drásticamente. Obtenemos que el 2-bromopropano se obtiene en un 97%, mientras que el 1-bromopropano solo se obtiene en un 3% del producto. Es decir, que en este caso tenemos una reacción que es regioselectiva debido a que se obtiene un regioisómero, el 2-bromopropano, en mucha mayor proporción que el 1-bromopropano. En este caso decimos que el 2-bromopropano es el producto mayoritario de la reacción de sustitución radicalaria, mientras que el 1-bromopropano será el producto minoritario, que prácticamente no se obtiene. Entonces, la reacción con bromo es más selectiva. Vamos a tratar de analizar por qué es que ocurre esto. Entonces, nuevamente, para poder analizar qué ocurre, comparemos qué ocurre con los valores de delta de formación estándar para la formación de los radicales primarios y secundarios que dan lugar a cada uno de los productos para la reacción con el radical cloro y con un radical bromo. En ambos casos vemos que la formación del radical primario en la posición 1 posee más energía que la formación del radical en la posición 2. Es decir, que la reacción será más favorable cuando ocurra en la posición secundaria. Es decir, que por alguna razón ese radical secundario es más estable que ese radical primario, lo cual favorece que la reacción ocurra en la posición secundaria y no en la primaria. Es decir, que el radical secundario es más estable que el primario y eso vamos a tratar de analizarlo a continuación. Pero además sabemos que experimentalmente se sabe que la cloración es 4,5 veces más rápida que la bromación. Entonces vamos a tratar de analizar a qué se deben esas diferencias en la velocidad de reacción. Para eso debemos analizar los perfiles de reacción, es decir, cómo evoluciona la energía en función del avance o coordenada de reacción. Pero antes vamos a hacer algunas consideraciones en relación a la velocidad de reacción. ¿Sí? La velocidad de reacción está determinada por una ley experimental que en general tiene la siguiente forma. La velocidad es igual al producto entre una constante K, que se conoce como constante de velocidad, por la concentración de reactivos, y pueden aparecer productos elevados a un determinado coeficiente
que se conoce como orden de reacción, ¿sí? Para una reacción elemental o concertada, la forma de esa ley de velocidad es igual a velocidad igual al producto de la constante por la concentración de reactivos elevado a la 1, ¿sí? Cuando tenemos una reacción en la cual un reactivo da productos, ¿sí? En este caso, analicemos lo que ocurre en esta coordenada de reacción. Ese reactivo o reactivos se transforman en productos avanzando por una coordenada de reacción y existe una ley que es la ley de Arrhenius que establece la relación matemática entre el valor de la constante de reacción y el valor de la energía de activación, ¿sí? La energía de activación es la diferencia de energía que existe entre el estado de transición y los reactivos, ¿sí? Esa diferencia de energía que se puede cuantificar como la diferencia de energía entre estado de transición y reactivos es la que conocemos como energía de activación. Y es la barrera energética que deben superar los reactivos para avanzar en la coordenada de reacción y dar lugar a la formación de productos. La ley de Arrhenius establece que la energía de la constante de velocidad, esa K que vemos en la ley de velocidad, es igual a un coeficiente preexponencial que depende de la cantidad de colisiones que se establecen entre las moléculas para dar lugar a los productos en ese paso o en esa reacción química, por E, el número natural, elevado a la menos EAR, energía de activación, dividido la constante de los gases por la temperatura. Es decir, que si reordenamos este término, nos queda que K es igual a A dividido E elevado a la energía, elevado a la energía de activación sobre RT. ¿Qué es lo que vemos entonces? Que cuando aumenta el valor de la energía de activación, este cociente, el divisor se hace más grande y por lo tanto el cociente se hace más chico. Es decir, que al aumentar la energía de activación disminuye la constante de velocidad y por lo tanto va a disminuir la velocidad. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener que analizar qué ocurre con los estados de transición y eventualmente con los intermediarios para poder analizar qué ocurre con la velocidad de un determinado paso de reacción. Entonces, analicemos qué ocurre en la bromación y en la cloración. En el caso de la bromación, si analizamos la coordenada de reacción para el paso de la primera etapa de propagación, es decir, el propano que reacciona con el bromo, tendremos dos caminos posibles, ¿no? La formación del radical primario y la formación del radical secundario, ¿sí? Teniendo en cuenta las diferencias, las entalpías que calculamos, que analizamos previamente, vemos que la formación del radical secundario requiere menos energía que la formación del radical primario. Es decir, que ese radical secundario es más estable, tiene menor energía. Y como este paso de reacción es endotérmico, es decir, que absorbe calor del medio, el estado de transición es más parecido al intermediario que a los reactivos, ¿sí? Es decir que vemos para la bromación que la reacción, además de ser endotérmica, tenemos un estado de transición parecido más a los productos, en este caso es el radical alquilo más el ácido bromhídrico, y que hay gran diferencia entre los estados a nivel energético entre las energías de activación, ¿sí? Esa diferencia se debe a que los estados de transición poseen una diferencia de aproximadamente 9 kilojoules entre ellos. En cambio, en la cloración, la reacción es de tipo exotérmico y si bien el radical primario sigue teniendo más energía que el secundario, la diferencia de kilojoules entre esos dos estados sigue siendo la misma, vemos que ahora la diferencia de energía entre los estados de activación es de solo 4 kilojoules. Esta menor diferencia de energía se debe a que en este caso los estados de transición son más parecidos a los reactivos que a los productos debido a que el proceso es exotérmico, ¿sí? Entonces, en la cloración esta etapa es exotérmica,
el estado de transición es más parecido a los reactivos que a los productos. Eso hace que la diferencia de energías de activación para los pasos de formación del radical primario y el radical secundario sea menor, ¿sí? El hecho de que los estados de transición se parezcan más a los productos cuando la reacción sea endotérmica que esos estados de transición se parezcan más a los reactivos cuando la reacción sea exotérmica, es lo que conocemos como postulados de Hammond, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que la reacción de bromación sea selectiva? Bueno, justamente que ese paso de reacción sea endotérmico y no exotérmico. Entonces, en el caso de la bromación de propano, vemos que la formación del radical primario posee una energía de activación que es una energía que se calcula desde el estado que contiene al propano más radical bromo y la energía del primer estado de transición que corresponde a la formación del radical primario, y tenemos una segunda energía de activación que corresponde a la formación del radical secundario, y vemos que la formación del radical secundario es menor que la energía de activación del radical primario. Por lo tanto, como a mayor energía de activación menor es la constante de velocidad, el radical secundario se forma más rápido que el primario, ¿sí? Y por lo tanto, el producto que se forma a partir de ese radical del secundario se obtendrá en mayor proporción en relación al producto que se obtiene a partir del radical primario, que es de hecho lo que se observa para ambas reacciones químicas. En el caso de la bromación, esa diferencia de producto es todavía mayor debido a que ese paso de formación de los radicales alquilo, que es el paso limitante de la reacción, es endotérmico, requiere consumo de calor, absorber calor del entorno, y por lo tanto el radical secundario se va a formar mucho más rápido y dará formación a una mayor proporción de producto en la mezcla de reacción. Entonces el radical más estable, en este caso el secundario, se forma más rápido y dará lugar a la formación de los productos que serán mayoritarios en la mezcla de reacción. Entonces los radicales alquilo se caracterizan por tener un átomo de carbono, que es sp2, con un electrón desapareado, es decir, que en general tienen 7 electrones de valencia, ¿sí? La pérdida de un átomo de hidrógeno da lugar a que ese carbono cuente con 3 densidades electrónicas y un electrón desapareado. Esas nubes electrónicas de los enlaces tenderán a acomodarse en el espacio de manera tal de minimizar la repulsión electrostática y acomodarán el electrón desapareado en un orbital p, ¿sí? Entonces tendremos una especie con un carbono que tiene un electrón desapareado ocupando un orbital p. El radical alquilo podrá estabilizarse por hiperconjugación. Es la hiperconjugación, recordemos que tiene que ver con el solapamiento transitorio que se puede establecer entre un orbital p y orbitales moleculares sigma sp3s que poseen una geometría similar, y debido a que a los ángulos de enlace, este ángulo de aproximadamente 109.5 grados y este ángulo entre el orbital p y la unión sigma de 90 grados, ese solapamiento es más eficiente y por lo tanto se genera una deslocalización transitoria de electrones que estabilizan al radical. Entonces, si tenemos a los radicales del propano, vemos que en el caso del radical primario, el radical 1-propilo, posee solamente 2 chances de establecer hiperconjugación de a una unión sigma por vez con el orbital p del carbono 1. Por lo tanto, en este caso, este radical podrá estabilizarse menos en relación al radical secundario, radical isopropilo, que tiene 6 posibilidades de establecer hiperconjugación con las 6 uniones carbono-hidrógeno sigma sp3s adyacentes al carbono 2. ¿Qué otros efectos permitirán explicar la estabilidad de los radicales alquilo? Bueno, además de la hiperconjugación, tendremos los efectos mesoméricos o la resonancia, ¿sí? Entonces, el orden de estabilidad de los radicales, los más estables vamos a tener los radicales bencílico y alílico, que pueden estabilizarse mediante estructuras resonantes,
¿sí? Mediante resonancia, y pueden deslocalizar ese electrón desapareado de manera tal que más de un átomo de carbono soporten a esa radical alquilo. Luego tendremos a los radicales terciarios, que tienen mayor cantidad de posibilidades de estabilizar el radical por hiperconjugación, debido a que contarán con mayor cantidad de uniones vecinas carbono-hidrógeno sigma sp3s. Luego estarán los secundarios y primarios, y finalmente tendremos a los radicales vinilo y metilo. Bueno, analicemos qué ocurre ahora con la bromación del butano. En este caso tenemos no 3, sino 4 átomos de carbono. Nuevamente pueden formarse dos tipos de radicales: el radical alquilo en la posición 1 y 2. El más estable será el radical secundario, que va a ser el que dé lugar a los productos mayoritarios, que serán los que se formen cuando la bromación ocurre en esa posición, el 2-bromobutano. Ahora, el 2-bromobutano tiene la particularidad de presentar un estereocentro en el carbono 2, debido a que ese carbono tiene 4 sustituyentes distintos. Tiene un hidrógeno, un metilo, un grupo etilo y un átomo de oro. Entonces, ¿por qué se forman? Veamos cuántos productos se pueden formar. ¿Por qué se forman dos productos mayoritarios? Los radicales alquilo sabemos que tienen una hibridación sp2, son planos, por lo tanto pueden ser atacados por la molécula de bromo en el paso de propagación, o por un radical bromo en el paso de terminación, tanto por encima o por debajo del plano de las tres uniones sigma que se conectan con el carbono radicalario, ¿sí? Por lo tanto, el átomo de bromo puede conectarse tanto por arriba o por abajo, dando lugar a la misma cantidad de los dos enantiómeros, del R y del S, es decir, se formará una mezcla racémica. Se formarán como productos el par de enantiómeros, el R y el S, ¿sí? Es decir, que siempre que tengamos un intermediario en naturaleza plana, en este caso un radical libre, no existirá una selectividad facial, en principio, cuando el compuesto sea de cadena abierta, y por lo tanto podrá ser atacado tanto por arriba como por debajo del plano, dando lugar a la misma proporción de ambos productos. En este caso se obtiene una mezcla 50-50 de cada uno de los dos enantiómeros, es decir, que se obtiene un racemato o una mezcla racémica. Veamos más ejemplos de sustitución radicalaria. Analicemos qué ocurre en las siguientes reacciones químicas. En este caso tenemos este compuesto, que es un alcano, que en el carbono 3 cuenta con un átomo de hidrógeno en un grupo fenilo. Cuando se lleva a cabo la bromación lumínica, la bromación en presencia de luz, se formará un radical alquilo. En particular, se pueden formar radicales alquilo en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, que son los demás serán equivalentes a los dos primeros. El más estable será aquel que dé lugar a la formación del radical que es terciario bencílico, que puede estabilizarse tanto por hiperconjugación como por resonancia, y por lo tanto el producto mayoritario será el que se dé como consecuencia de la bromación en la posición 3. ¿Sí? Este radical, que será el más estable, dará lugar a la formación del producto mayoritario, que en este caso es uno solo, debido a que el producto, ese carbono, es aquiral, y por ende el producto es aquiral. En cambio, si tenemos el compuesto que se muestra aquí abajo, tenemos nuevamente un carbono que es terciario, que cuenta con un hidrógeno, que podrá dar lugar, y además es bencílico. Por lo tanto, ese hidrógeno que se muestra acá podrá abstraerse para formar el radical más estable, el carbono Cp3, que tenía configuración S en el sustrato. Pierde un hidrógeno para dar lugar a la formación de un radical terciario bencílico, que es más estable. Ese átomo de carbono Sp3 se rehibridizará a Sp2, de manera tal de que se transforme en un intermediario plano, y por lo tanto podrá ser atacado por arriba y por debajo del plano para formar dos productos: un producto bromado con configuración R y un producto bromado con configuración S, dependiendo de que el bromo se conecte por debajo o por arriba del plano que correspondía al plano que contenía el al carbono radicalario, ¿sí? Y en este caso se obtendrá una mezcla 50-50 de ambos productos, por lo tanto se obtiene un par de enantiómeros en una composición que corresponde a una mezcla racémica. Analicemos ahora qué ocurre para este producto. Tenemos un carbocatión, tenemos un sustrato
que tiene un carbono con configuración S, un carbono terciario. Si analizamos las posibilidades de formación de radicales, se podrán formar radicales en las posiciones primarias, dos posiciones secundarias y una posición terciaria. Sin embargo, esta posición secundaria además es fencílica, por lo tanto, en esta posición ocurrirá la bromación con mayor probabilidad debido a que el radical podrá estabilizarse por resonancia, es decir, que se formará este radical mayoritariamente, se formará más rápido, dando lugar a dos productos mayoritarios que tendrán unido al bromo en esa posición con la configuración S y con la configuración R. Sin embargo, el otro estereocentro presente en el sustrato no participa en el mecanismo de reacción, no interviene en el mecanismo de reacción y por ende se obtendrán dos productos que entre sí serán diasterómeros, ¿sí? En vez de enantiómeros. Entonces recordemos que los radicales más estables van a ser los que den lugar al producto o los productos mayoritarios. En este caso obtenemos, como dijimos, un par de diasterómeros, no un par de enantiómeros, debido a que justamente se caracterizan por tener solamente la configuración diferente del átomo de carbono que experimentó la adición, la sustitución radicalaria. El otro carbono mantiene su configuración S y por lo tanto no hay una inversión de las dos configuraciones, sino que tenemos el producto SS y RS. Analicemos ahora qué ocurre con las reacciones de alquenos. Bueno, los alquenos son hidrocarburos insaturados que con enlaces carbono-carbono simple y dobles y uniones carbono-hidrógeno simple, ¿sí? En todos los casos tenemos enlaces no polares. Los átomos de carbono participan del doble enlace, poseen hibridación sp2. Dado que se trata de un sustrato insaturado, pueden experimentar reacciones de adición, algo que no ocurría en los alcanos. Y los enlaces pi van a conferir a los alquenos un carácter nucleofílico, por lo que los vuelve susceptibles de reaccionar con electrófilos. Por lo tanto, podremos encontrar mecanismos de naturaleza electrofílica. Pero además podrán reaccionar con radicales libres, dando lugar a productos de adición. Es decir, que veremos reacciones de tipo radicalaria. Es decir, que involucran mecanismos de homólisis y homogénesis de enlaces. Los alquenos podrán experimentar, al igual que los alcanos, reacciones de combustión, de craquinopirólisis, es decir, la ruptura o descomposición térmica causada por elevadas temperaturas en presencia de catalizadores, y además tendremos reacciones de adición electrofílica y radicalaria. Nos vamos a centrar en estas últimas dos reacciones. Las adiciones electrofílicas involucran la reacción del alqueno con el electrófilo para dar lugar a la formación de productos de adición. El mecanismo general involucra al menos dos pasos, ¿sí? En un primer paso tenemos el alqueno que reacciona con un electrófilo para dar lugar a la formación de una especie intermediaria, que es un carbocatión, más una otra especie que se origina como producto de la ruptura de un enlace en el electrófilo, ¿sí? Ese primer paso, que es la adición del electrófilo y la formación de un intermediario de naturaleza carbocatiónica o análogo, veremos dependiendo del caso, es el paso lento y por lo tanto determinante de la velocidad de reacción para este tipo de mecanismos de reacción. En un segundo paso de reacción, tendremos la transformación del intermediario para la obtención del producto de adición. Es decir, que ese carbocatión reaccionará con ese grupo G para dar lugar a un producto de adición que estará saturado. Bien, analicemos entonces la naturaleza de estas especies carbocatiónicas intermediarias. Los carbocationes se caracterizan por poseer un carbono sp2 con 6 electrones de valencia y un orbital p vacante. Ese carbono sp2 va a ser plano y posee un orbital p que está desocupado, vacío, lo que le confiere a esa especie naturaleza electrofílica. Esos carbocationes se estabilizan por hiperconjugación, por efecto inductivo de Dor de los grupos alquilos y por resonancia. Es decir, que tendremos nuevamente el efecto de hiperconjugación, en este caso el solapamiento transitorio de uniones sigma, sp3s y orbitales p permitirán ceder densidad de carga de manera transitoria al orbital p vacante, de manera tal de estabilizar ese orbital. Y en el caso de carbonos que estén sustituidos, tendremos además la capacidad de ceder
electrones a través de las uniones sigma, ¿sí? Tendremos un efecto que se denomina el efecto sigma dador, que se establece debido a que los enlaces carbono-carbono adyacentes pueden ceder densidad de carga a través de las uniones sigma y pueden estabilizar el efecto de carga generado sobre los carbonos debido a la presencia de átomos de hidrógeno que pueden contrarrestar esa deficiencia de carga. Esto no ocurre cuando tenemos simplemente uniones carbono-hidrógeno. Cuando mayor cantidad de grupos alquilos tengamos conectados a un carbono de naturaleza carbocatiónica, tendremos en general mayor cantidad de efectos inductivos dadores y al mismo tiempo tendremos mayor cantidad de hiperconjugaciones, es decir, que hay un efecto sinérgico del efecto inductivo y de la hiperconjugación, ¿sí? Y eventualmente si tenemos conjugado ese carbocatión a un anillo aromático o a un doble enlace carbono-carbono o a un enlace triple carbono-carbono, ese carbocatión podrá estabilizarse por efecto mesomérico. Entonces, los tres efectos que estabilizan los carbocationes son la hiperconjugación, el efecto inductivo dador o sigma dador y la resonancia. Y tendremos que en general el carbocatión más estable es el carbocatión bencílico. Luego tendremos el carbocatión alilo o carbocatión alílico, que puede estabilizarse también por resonancia. Y finalmente tendremos carbocatión terciario, secundario y primario, que tienen distinto grado de sustitución a medida que tienen menor cantidad de grupos alquilo, menor estabilización por efecto inductivo e hiperconjugación. Y finalmente tendremos el radical metilo, que será el menos estable de todos, que no puede estabilizarse por ninguno de los efectos. Los dos primeros pueden estabilizarse por efecto mesomérico. Entonces, comencemos a estudiar algunas reacciones de adición electrofílica. Comencemos por la reacción que involucra la adición de hidrácidos, que se conocen como reacciones de hidrohalogenación. Estas reacciones involucran la reacción de un alqueno con un hidrácido para dar lugar a la formación de halogenuros de alquilo, ¿sí? Entonces tenemos un alqueno que reacciona con un hidrácido para dar un halogenuro de alquilo, ¿sí? Debido a que el hidrógeno se adicionará a uno de los carbonos y el halógeno al otro, transformando el enlace doble en uniones sigma, carbono-hidrógeno, carbono-halógeno. Este mecanismo involucra dos pasos. Un primer paso que es la adición del electrófilo. El electrófilo es la molécula de hidrácido que tiene una densidad de carga positiva sobre el átomo de hidrógeno, que es el paso lento de la reacción. Se forma un carbocatión y un ion haluro que en un segundo paso podrá atacar al carbocatión para dar lugar a la formación del halogenuro de alquilo. Entonces, veamos algunos ejemplos. En este caso tenemos el E3-metil-pent-2-eno que reacciona con ácido bromídrico, ¿sí? Entonces, en un primer lugar, este compuesto, que será el alqueno, que será el nucleófilo de la reacción, reaccionará con el electrófilo, el ácido bromídrico, por un mecanismo polar, ya no radicalario, es decir, que se mueven un par de electrones de enlace de la unión pi, se moverán hacia el hidrógeno para formar una unión con carbono-hidrógeno y se romperá de manera heterolítica la unión hidrógeno-bromo de manera tal que se formará bromuro como subproducto de ese paso de reacción y se formarán radicales libres. En principio el hidrógeno podrá conectarse a cualquiera de los dos carbonos sp2 que participan en la unión carbono-carbono doble. Por lo tanto, podrá unirse al carbono de la derecha, el hidrógeno, para formar el carbocatión que se muestra aquí arriba, o podrá unirse al carbono de la izquierda, tanto por arriba como por debajo del plano, debido a que el alqueno es plano, debido a que la unión carbono-carbono doble es plana, debido a que los dos carbonos que participan de la unión son sp2, tiene una geometría trigonal plana y por ende podrán aproximarse a la molécula de hidrácido tanto por arriba como por debajo del plano. El hidrógeno podrá entonces conectarse al carbono por arriba, por debajo del plano del doble enlace, dando lugar a dos posibles configuraciones para ese carbono, la configuración R o S. Es decir, que en principio pueden formarse tres radicales. Uno con el hidrógeno en una posición y dos con el hidrógeno en la otra posición. De los tres radicales que podemos formar,
El más estable es el primero, debido a que es un radical terciario, por lo tanto puede estabilizarse mejor por efecto inductivo dador de los tres grupos alquilos y además porque presenta más chances de estabilizarse por hiperconjugación. En total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hidrógenos vecinos con los cuales puede establecer hiperconjugación. En cambio, estos dos carbocationes son secundarios y por ende son menos estables, tienen menor cantidad de efectos inductivos dadores y además tiene solamente 4 átomos de hidrógeno vecinos, unión sigma carbono, carbono hidrógeno Sp3s, con los cuales podrá establecer hiperconjugación ese carbocatión. Es decir, que el carbocatión más estable es el primero y ese va a ser el que se forme a mayor velocidad, por lo tanto, dará lugar a la formación del o los productos mayoritarios. En este caso, ese carbocatión podrá ser atacado por el bromuro en un segundo paso, tanto por arriba como por debajo del plano, dando lugar a un único producto, que es el 3-bromo-3-pentil-pentano. En este caso se obtiene un solo producto, aquel debido a que el carbono, que es Sp2 en el carbocatión, se rehibrida Sp3 dando lugar a un carbono que es asimétrico. Por lo tanto, no se obtiene mezcla de enantiómeros, debido a que no hay productos quirales. Esta reacción se dice que es una reacción regioselectiva debido a que se obtiene mayoritariamente el producto con el átomo de bromo conectado al carbono terciario, debido a que ese es el carbocatión más estable. Esta regioquímica se conoce como regioquímica Markovnikov, y Markovnikov fue un químico ruso que a principios del siglo pasado estudió la reactividad de alquenos y estableció esta regla empírica que establece que el hidrógeno se adiciona al carbono con más átomos de hidrógeno, ¿sí? Si observamos en el sustrato, el carbono con más hidrógenos del sustrato es el carbono que está a la derecha y el hidrógeno del hidráceo se adicionó en esa posición para dar lugar a la formación del carbocatión más estable, que es el terciario. ¿Sí? Veamos qué ocurre en el siguiente ejemplo. Tenemos este compuesto que reacciona con un hidrácido, con ácido clorhídrico. Tratemos de analizar cuáles van a ser los productos de la reacción. Bueno, en primer lugar, la reacción de ese alqueno, que es plano, con el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, que es el electrófilo, podrá dar lugar a 4 posibles carbocationes, dependiendo de que el hidrógeno se adiciona al carbono de la izquierda o de la derecha. Si se adiciona al carbono de la derecha, se forman 2 carbocationes terciarios. Si se adiciona el carbono de la izquierda, se formarán 2 carbocationes terciarios. Nuevamente, la diferencia está en que estos 2 carbocationes, además de ser terciarios, son bencílicos, por lo tanto puede estabilizarse por resonancia, mientras que estos dos solamente se estabilizan por efectos inductivos e hiperconjugación. Por lo tanto, los dos carbocationes que resultan de la adición del hidrógeno por debajo y por encima del plano del doble enlace al carbono de la derecha, dan lugar a los carbocationes terciarios más estables. ¿Sí? Es decir, que tendremos estos dos carbocationes más estables que se formarán más rápido y por ende darán lugar a la formación de los productos mayoritarios. En un siguiente paso de reacción, esos dos radicales experimentarán la reacción, esos dos carbocationes experimentarán la reacción con el ion cloruro, que podrá reaccionar tanto por arriba como por debajo del plano del carbono carbocatiónico, debido a que nuevamente estos carbonos son de naturaleza Sp2, son planos y por ende pueden ser atacados por debajo o por arriba del plano, dando lugar a un total de 4 productos de configuración SS, RR, RS y SR. ¿Sí? A partir de cada uno de los carbocationes se obtiene un par de diastereómeros y en total tendremos la mezcla de los 4 estereoisómeros posibles, ¿sí? De todos los que podemos encontrar. Es decir, que en este caso tenemos un compuesto, un sustrato que da una regioquímica de tipo Markovnikov, es decir, que la reacción nuevamente es regioselectiva porque el hidrógeno se adiciona en la posición que da lugar a la formación del carbocatión más estable. En este caso podemos extender la regla de Markovnikov y modificarla debido a que no hay hidrógenos en el sustrato, entonces establecemos que el hidrógeno se adiciona al carbono
que dé lugar a la formación del carbocatión más estable, y lo que se observa es que esta reacción no es estereoselectiva. En total pueden obtenerse 4 estereoisómeros, que en este caso se obtendrán en la misma proporción, aproximadamente un 25% de cada uno. Por lo tanto, como no se obtiene mayoritariamente uno o algunos de ellos, sino que se obtienen los 4, decimos que la reacción no es estereoselectiva. Analicemos ahora qué ocurre con la adición de agua o reacción de hidratación. ¿Sí? Los alquenos pueden experimentar la adición de moléculas de agua en medio ácido cuando esos ácidos son oxoácidos como ácido sulfúrico o ácido fosfórico. No se utilizan hidrácidos justamente para evitar la reacción que vimos anteriormente, la adición del haluro para obtener un halogénuro alquilo. Por eso se utilizan este tipo de oxoaniones cuya base conjugada son malos nucleófilos y no pueden adicionarse con facilidad. Por lo tanto, en este caso, el agua, que es medio ácido, dará lugar a la formación de ion hidronio. El hidronio será de especie electrofílica. El protón se adicionará al alqueno de manera tal de formar un carbocatión. En un segundo paso, el carbocatión será atacado por una molécula de agua para formar un alcohol protonado. Y finalmente, ese alcohol protonado o alcoholes protonados, en el caso de que se formen más de uno, experimentará una reacción ácido-base para perder un protón y formar el alcohol sin protonar, que es el producto final de la reacción. Analicemos qué ocurre en el caso del estireno. El estireno vinilbenceno es este compuesto. ¿Sí? Tenemos un enlace carbono-carbono doble, terminal, unido a un anillo bencénico. En un primer paso ocurre la adición de un protón, que ocurrirá principalmente en la posición 1 para formar este carbocatión, que es el más estable, que es secundario y bencílico, por lo tanto se estabiliza por resonancia. En un segundo paso, ese carbocatión estable reacciona con una molécula de agua, que podrá atacar al carbocatión por encima y por debajo del plano de las uniones sigma carbono-carbono, carbono-hidrógeno, para dar lugar a dos alcoholes protonados, uno con configuración S y otro con configuración R, y finalmente ese grupo oxidrilo protonado podrá perder un protón para dar lugar a los dos alcoholes, que se obtendrán en una proporción 50-50, es decir, que obtendremos una mezcla de dos enantiómeros, una mezcla racémica, y nuevamente tenemos una reacción con una regioquímica Markovnikov, debido a que el hidrógeno se adiciona al carbono con más hidrógenos, o se adiciona al carbono que da lugar a la formación del carbocatión más estable, pero no será estereoselectiva debido a que de los dos isómeros posibles ópticos que se pueden obtener, el R y el S, se obtiene la misma proporción de ambos. Obtenemos el racemato o mezcla racémica. Veamos qué ocurre con estos casos particulares. Existen algunas reacciones que se conocen como reacciones de reordenamiento o transposición que involucraban una modificación de la cadena hidrocarbonada debido al reordenamiento o rearreglo de los intermediarios. ¿Sí? En particular, cuando ocurre la adición de hidráceos y de agua, y se forman carbocationes como especies intermediarias, esos carbocationes pueden experimentar reordenamientos para dar lugar a la formación de intermediarios más estables. Es decir, que los carbocationes se pueden reordenar para dar lugar a la formación de nuevos carbocationes que sean más estables y dar productos mayoritarios que no son los esperados. ¿Sí? Analizamos, por ejemplo, el ejemplo que se muestra a continuación. El alqueno, que se muestra aquí abajo, al hacerse reaccionar con ácido clorhídrico, tendría que dar como producto o productos mayoritarios, este que se muestra aquí abajo. Sin embargo, el producto principal obtenido es el que se muestra aquí a la derecha. ¿Sí? El átomo de cloro se une a este carbono, y si observamos bien la cadena, este carbono cuaternario que está conectado a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono desaparece y tenemos dos carbonos terciarios. Esto se debe, una manera de poder explicar este proceso es que el carbocatión que se forma como producto de la adición del electrógeno en el primer paso, que es el secundario, experimenta un reordenamiento, la migración de un metiluro. El metilo junto con su par de electrones migran de la posición
de esa posición que tomamos como referencia 1 a la posición 2, a su posición vecinal, y ese desplazamiento de metiluro da lugar a la formación de un carbocatión que ya deja de ser secundario para ser terciario, que es más estable, y por lo tanto será el que experimente ahora la adición del ion cloruro. ¿Sí? En este caso entonces ocurre una migración de metiluro debido a que se rompe la unión carbono-carbono de manera tal de que el carbono junto con su par de electrones se mueven a la posición vecina para dar lugar a la formación de un carbocatión más estable. ¿Sí? Ese reordenamiento de carbocatión o migración 1,2 de metiluro se describe con este movimiento, con esta flecha curva, que describe el movimiento de electrones de esta posición a su posición vecina para formar el nuevo enlace carbono-carbono y dar lugar a la formación de ese carbocatión más estable. Veamos más ejemplos. Tenemos este compuesto. Este compuesto posee un doble enlace terminal. La formación de la adición de ácido bromhídrico daría como productos esperados una mezcla de dos diasterómeros, el SR y el SS. Sin embargo, como productos principal se obtiene una mezcla de dos enantiómeros con configuración R y S, en los cuales el bromo queda conectado a un carbono terciario. ¿Sí? Esto puede ser explicado mediante la migración 1,2 de un hidruro, en este caso, es decir, un átomo de hidrógeno junto con sus enlaces cambian de la posición 1 a la posición 2 relativa, ¿sí? Se mueven a la posición vecinal, de manera tal que al migrar generan un carbocatión que ya deja de ser secundario y pasa a ser terciario y al mismo tiempo es bencílico, y por ende puede estabilizarse además por resonancia. Este carbocatión es más estable, experimenta la adición ahora del bromuro tanto por arriba como por debajo del plano de las uniones sigma, para dar lugar al bromuro alquilo con las dos configuraciones posibles, la R y la S. Y finalmente tenemos otros ejemplos, como el que se muestra aquí abajo, donde tenemos un alqueno con un enlace con un ciclo de 4 átomos de carbono, que al experimentar en este caso la hidratación, tendremos que obtener como productos mayoritarios estos, el R y el S, los dos alcoholes R y S. Sin embargo, el producto principal obtenido, los productos principales, es una mezcla de 4 estereoisómeros con un anillo de 5 átomos de carbono en vez de 4. ¿Sí? Es decir, que en este caso hay un reordenamiento que da lugar a la formación de un ciclo que tiene mayor cantidad de miembros, de mayor cantidad de átomos de carbono. Entonces lo que se postula en este caso es que lo que ocurre es una ruptura de la unión carbono-carbono de uno de los enlaces que forma parte del anillo y la migración de ese par de electrones a la posición vecina para dar lugar a la formación de un anillo de mayor cantidad de átomos. Ocurre un proceso que se conoce como expansión de anillo, y si bien se forma un nuevo carbocatión secundario, el nuevo anillo es más estable debido a que no presencia la tensión anular que presenta el ciclo butano. Entonces ese anillo podrá ser atacado por encima o por debajo del plano para poder dar una mezcla de este carbono con la configuración R y S. Por otra parte, cuando ocurre la expansión del anillo, puede ocurrir por cualquiera de los dos planos del carbocatión, por ende, este primer carbono quiral que se genera puede obtenerse con las dos configuraciones posibles, R y S, y por lo tanto se podrán obtener una mezcla de 4 estereoisómeros posibles, ¿no? El RR, el RS, el SR y el SS. Analicemos ahora qué ocurre con la adición de bromo al doble enlace. ¿Sí? Esta reacción se conoce como dibromación e involucra la reacción de bromo molecular en ausencia de luz para evitar reacciones de bromación lumínica y obtener un dibromoalcano enante. ¿Sí? Ahora veremos qué significa esto. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos este alqueno que experimenta la reacción con bromo, que es la molécula de bromo será el electrófilo, para dar dos productos dibromados donde ambos átomos de bromo se adicionan
en caras opuestas, de lados opuestos del doble enlace, ¿sí? ¿Cómo es el mecanismo de reacción? Tratemos de analizar qué es lo que ocurre. ¿Cómo podemos explicar esa estereoquímica de la reacción? Bueno, lo que se postula es lo siguiente. El alqueno que actúa como nucleófilo reacciona con el átomo de bromo. Este átomo de bromo será electrofílico debido a que posee un orbital sigma, un orbital molecular sigma, bromo-bromo antienlazante vacante, que puede aceptar el par de electrones de la unión pi. Podemos pensar que esta molécula, a pesar de tener un enlace no polar, es polarizable y por lo tanto puede generar un dipolo transitorio que permita que ese bromo sea de naturaleza electrofílica. La otra manera de poder entender por qué esa molécula de bromo es reactiva. Entonces, un par de electrones de la unión pi atacan al átomo de bromo, se rompe la unión bromo-bromo de manera heterolítica, y lo que va a ocurrir ahora es que ese átomo de bromo, que tiene pares de electrones no compartidos, podrá ceder un par de electrones al carbono, que formaría el carbocatión más estable. ¿Sí? Esto ocurre de manera concertada, y dado que la molécula de bromo puede aproximarse al alqueno por arriba y por debajo del plano, se formarán dos intermediarios que se conocen como iones bromonios cíclicos, ¿sí? Si vemos la flecha en azul, el movimiento de electrones da lugar a la formación de un enlace, que es el enlace que está aquí dibujado en azul, y la flecha en rojo indica la formación del enlace sigma carbono-bromo en rojo. Se forma un átomo, una especie en la cual tenemos un catión bromo o bromonio con un átomo de bromo formando dos uniones sigma carbono-carbono, cíclico, forma una estructura de 3 miembros de 2 carbonos y un átomo de bromo, que darán lugar a que una de las caras de lo que antes era el doble enlace quedan bloqueadas para el ataque del nucleófilo, ¿sí? El bromuro, que podrá atacar en el segundo paso, ahora ya no podrá atacar por ambas caras por ambos lados del plano, debido a que la presencia del bromuro, que es voluminoso, permitirán que la presencia del bromo en el ion bromonio, que es voluminoso, impedirán que el bromuro ataque por arriba en este caso, por debajo en este caso, y por ende el ataque ocurrirá por la cara opuesta del carbono. Es decir, que si el bromonio se formó por arriba, el bromuro atacará al carbono que soporta mejor la densidad de carga positiva en esta transición por debajo, mientras que en este caso el bromuro atacará por arriba para evitar el efecto estérico generado por el bromo, en este caso por debajo, ¿sí? Pensemos que si el bromuro se acercara al bromonio por encima, se formaría nuevamente la reacción bromo-bromo y se revertiría la reacción, además de tener el efecto estérico, el impedimento estérico generado por la presencia de un átomo voluminoso. Entonces, el ion bromonio solamente podrá ser atacado por la cara opuesta a la que presenta el átomo de bromo en ese ion bromonio cíclico. Esto da lugar a que si el bromuro ataca por abajo, se rompa el enlace carbono-bromo y el otro bromo quede conectado por arriba, dando lugar a la formación de un producto con la configuración anti, ¿sí? Un bromo por abajo y otro bromo por arriba, ¿sí? Un conformero antiperiplanar donde los bromos están lo más alejado posible en el espacio, ¿sí? Una conformación eclipsada, alternada con los dos átomos de bromo a 180 grados entre sí, ¿sí? En el otro caso, el otro ion bromonio, el ser atacado por arriba, ¿sí? Dará lugar a la formación de este producto dibromado también en anti, porque los dos átomos de bromo están uno por arriba y otro por abajo, conectados a los dos carbonos que antes formaban parte del doble enlace carbono-carbono. Y si rotamos el enlace carbono-carbono que está dibujado aquí en rojo, 180 grados para eclipsar los átomos de bromo y pasar a las proyecciones de Fischer, veremos que ambos productos entre sí son enantioméricos, ¿sí? Son un par de enantiómeros. Tenemos el producto SR
y el RS, el 2R3S y el producto 2S3R, ¿sí? En este caso obtenemos una mezcla enantiomérica, ¿sí? Obtenemos una mezcla racémica y de los 4 estereoisómeros posibles ópticos solamente obtenemos 2. Entonces, cuando partimos del compuesto de configuración E, el alqueno E, el sustrato de configuración E, obtenemos los productos SR y RS, ¿sí? Ahora, obtenemos ese par de enantiómeros. ¿Qué ocurre con la selectividad en este caso? Bueno, la reacción se dice que es estereoselectiva porque obtenemos solamente un par de estereoisómeros, obtenemos un par de enantiómeros, el otro par de enantiómeros no se obtiene debido a que la reacción tiene esta estereoquímica anti, y se dice que es estereoespecífica debido a que la configuración del alqueno determina la configuración de los productos. Si partimos del alqueno E, obtendremos la mezcla de los dos enantiómeros que son el SR y el RS, y por ende, si partimos del otro alqueno de configuración E, Z, obtendremos el otro par de enantiómeros que es el SS y el RR. ¿Sí? Por esto decimos que la reacción es estereoespecífica. La configuración, en este caso, desde el punto de vista geométrico del doble enlace carbono-carbono, determina la configuración absoluta ROS de los productos. ¿Sí? Bien. Bueno, en las reacciones anteriores la reacción suele llevarse en presencia de un solvente que disuelve bien al halógeno, generalmente se utiliza tetracloruro de carbono o cloroformo. Sin embargo, cuando la reacción se lleva a cabo en presencia de agua, en vez de obtenerse el producto dibromado o dihalogenado, se obtiene un producto que se conoce como beta-alohidrina. ¿Sí? En este caso, la alohidrina es un beta-aloalcohol. La identificación de los carbonos, en este caso se utilizan las letras griegas para indicar alfa es el carbono que está conectado al grupo funcional principal, beta es el carbono vecino, que en este caso es el que porta el halógeno, y se utiliza el resto del alfabeto griego en minúscula para ir identificando a cada una de las posiciones a medida que nos alejamos de ese carbono alfa que porta el grupo funcional principal. Entonces se llama beta-alohidrina porque es un beta-aloalcohol, ¿sí? Un alcohol que en la posición vecina está conectado a un halógeno, que puede ser flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Sí? En particular, los compuestos que dan beta-alohidrina son el bromo y el cloro. En particular, vamos a ver la formación de una clorhidrina a partir de, en este caso, el cis-2-buteno. Reacciona con cloro en agua para obtener las dos clorhidrinas, que son la RR y la SS. Veamos cómo es el mecanismo de la reacción. En este caso, el cis-2-buteno reacciona con cloro para formar dos iones cloronio, uno por encima y uno por debajo del plano de las uniones sigma de carbono-carbono, carbono-hidrógeno del alqueno. Y en este caso, como la reacción se da en presencia de agua que está en exceso, en vez de atacar el haluro, el cloruro, que es el subproducto del primer paso de la reacción, atacará el solvente. ¿Sí? En los casos anteriores, el solvente no atacaba como nucleófilo, en este caso el agua puede actuar como nucleófilo y atacará nuevamente por debajo del plano al carbono que estabilice mejor la densidad de carga positiva en el estado de transición. En este caso, como los dos carbonos son equivalentes, puede atacar a cualquiera de los dos y formará como consecuencia una alohidrina anti. ¿Sí? Primero atacará, al atacar la molécula de agua se formará un alcohol protonado que perderá un protón para formar el grupo oxidrilo desprotonado. El otro ataque dará lugar a la otra alohidrina, ¿sí? También anti, ¿no? Porque el grupo oxidrilo y el cloro quedarán alejados en el espacio por 180 grados, una conformación alternada, agua anti, a 180 grados entre sí. Y si rotamos las uniones carbono-carbono, podemos pasar a las proyecciones de Fischer correspondientes gracias al eclipsamiento de los enlaces y observamos que en ambos casos que la configuración son la 2S3S y la 2R3R, por lo tanto contamos con un par de enantiómeros. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuevamente la reacción es regioselectiva.
regioselectiva debido a que en este caso, en este caso en particular no se observa regioselectividad porque los dos carbonos son equivalentes, pero si tuviéramos un carbono en el cual la densidad de carga positiva estuviese más estabilizada que en la otra posición, la molécula de agua atacaría en esa posición, y es estereoespecífica justamente porque la configuración del sustrato va a determinar la formación de un par de enantiómeros sobre el otro, ¿sí? Veamos otro ejemplo de reacción de adición electrofílica, en este caso con borano. El borano, recordemos que es una especie en la que tenemos boro hidrógeno 3, el átomo de boro posee una hibridación sp2, por lo tanto es una especie de naturaleza electrofílica. Ese electrófilo podrá reaccionar con un alqueno para dar lugar a la formación de un alquil borano, que a diferencia de los productos anteriores que tenían una configuración anti, es decir, los átomos se adicionaban por caras opuestas del doble enlace, en este caso los dos átomos que se adicionan al alqueno, es decir, en el aducto, estarán conectados por el mismo lado. ¿Sí? Ese alquilborano que se obtiene como producto, ¿sí? Este es el alquilborano, puede ser oxidado posteriormente con peróxido de hidrógeno para obtener un alcohol, ¿sí? Y se obtienen alcoholes sin, en los que justamente el átomo de hidrógeno y el grupo oxidrilo se conectan por el mismo lado respecto al plano del doble enlace, ¿sí? Y con la particularidad de que, a diferencia de lo que ocurría con la regioquímica de la hidratación, que era una regioquímica Markovnikov, esta reacción también es regioselectiva, pero obtenemos productos anti-Markovnikov, es decir, con la regioisomería inversa a la esperada según la regla de Markovnikov. ¿Cómo es el mecanismo de reacción? Bueno, la hidroboración es una reacción que es concertada, en la cual el alqueno ataca al átomo de boro electrofílico y de manera concertada se rompe la unión boro-hidrógeno para hacerla al átomo de carbono que estabilizaría mejor la densidad de carga positiva en el estado de transición, ¿sí? En este caso tenemos un estado de transición en la cual se está formando un enlace carbono-boro, se está rompiendo la unión boro-hidrógeno, se está formando una unión carbono-hidrógeno y se está rompiendo la unión pi. ¿Sí? Este es el estado de transición de esa reacción de hidroboración. Entonces, el carbono que mejor soporta la densidad de carga positiva es este carbono de aquí, debido a que puede estabilizarse por resonancia. Por lo tanto, lo que ocurrirá, debido a que los dos átomos, el de hidrógeno y el grupo borano, provienen del mismo reactivo, es que los dos átomos de hidrógeno quedarán conectados del mismo lado del doble enlace, obteniendo un producto diborado de configuración SS en este caso. El ataque podrá ocurrir por encima o por debajo del plano para obtener un alcohol luego de la oxidación o obtener el otro alcohol en el caso de que el borano se forme por debajo del plano. Y lo que se obtendrán son dos productos que son de adición sin, porque los dos átomos o grupos de átomos se adicionan por la misma cara del doble enlace, los dos por arriba o los dos por debajo, y obtendremos una mezcla de dos enantiómeros, tanto en el caso de los alquilboranos como los dos productos de oxidación, que son los dos alcoholes sin, ¿sí? O alcoholes cis. Obtenemos pares de enantiómeros. Entonces tenemos una reacción que es regioselectiva y anti-Markovnikov, porque vemos que el hidrógeno se adiciona en el carbono con menos hidrógenos, es decir, que no se cumple la regla de Markovnikov. Es estereoselectiva porque de los 4 productos posibles, RR, SS, SR y RS, solamente obtenemos un par de enantiómeros y no el otro par. Y además es estereoespecífica. ¿Por qué? Porque la configuración del alqueno E me va a determinar cuál es la configuración de los carbonos quirales que se obtengan en los productos. En este caso, a partir del compuesto E, obtenemos los dos alcoholes de configuración RS y SR. Si partiéramos del alqueno Z, obtendríamos el otro par, que sería el RR-SS. ¿Sí? Justamente a partir del alqueno de configuración Z, obtendríamos el par con ambos átomos de carbono en cada caso con la misma configuración.
¿Qué ocurre cuando la reacción del alqueno ocurre con ion permanganato o tetraóxido de osmio? Bueno, en este caso tenemos un ejemplo de oxidación en la cual se adicionan dos grupos oxidrilos al alqueno para obtener un diol vecinal, en este caso un diol sin. Decimos que son dioles vecinales porque los dos grupos oxidrilos se adicionan en la posición 1,2 relativa, son en los carbonos vecinos, y esto permite obtener este tipo de dioles. Analicemos el caso del ejemplo de la reacción que se muestra aquí abajo. En el caso del Z2-buteno o cis-2-buteno, cuando experimenta la reacción con permanganato diluido y frío, ahora veremos por qué se requiere esta temperatura, se obtiene un único producto que es el compuesto meso, ¿sí? Es el 2R3S butano 2,3 diol. El mecanismo de reacción involucra en principio el ataque del nucleófilo a uno de los átomos de oxígeno del electrófilo, que es el ion permanganato. Se rompe una unión oxígeno-manganeso para que el manganeso acepte un par de electrones, se reduzca, y luego cede un par de electrones para formar una unión oxígeno con carbono, ¿sí? De manera tal de que se dará lugar a la formación de dos intermediarios que se conocen como iones permanganato cíclico, que resultan del ataque del ion permanganato por arriba o por debajo del plano de las uniones sigma del doble enlace carbono-carbono. Entonces, estos dos iones permanganato cíclicos, en un segundo paso de reacción, experimentan una reacción de hidrólisis, se rompen los aniones manganeso-oxígeno para dar como productos los dos moléculas de alcohol en cada caso. Los dos en realidad no son dos, es uno solo, debido a que estos dos iones permanganatos son iguales, debido a que ya sea por arriba o por abajo el ataque, se forma el mismo intermediario que es meso, que es el es el 2R3S, y el producto será el mismo en ambos casos, que es el 2R3S butano 2,3 diol, ¿sí? En este caso obtenemos un solo producto, que es el producto meso. La reacción es estereoselectiva porque se forma un par de enantiómeros, o en este caso un único producto, en el caso de que haya un plano de simetría interno y no el otro, ¿sí? Y además es estéreo específica porque la configuración del alqueno determina la configuración del o los productos, ¿sí? En este caso la configuración del alqueno Z dará lugar a la formación de un único producto, que es el producto aquiral meso de configuración 2R3S. Si partimos de, si en vez de llevar a cabo la reacción en permanganato diluido frío, calentamos, lo que va a ocurrir es que la unión carbono-carbono se va a romper, va a experimentar una ruptura oxidativa en la unión carbono-carbono, se rompen los enlaces, el enlace carbono-carbono, y se formarán 2 moles de acetaldehído, y ese aldehído podrá continuar su oxidación para dar un ácido carboxílico, ¿sí? Es decir que cuando calentamos ocurre este reordenamiento de enlaces, se rompe la unión carbono-carbono, el oxígeno se lleva un par de electrones, se rompe la unión oxígeno-manganeso, el manganeso se reduce, y finalmente se rompe la unión oxígeno-manganeso para formar un doble enlace carbono-oxígeno. Se forman los dos grupos aldehído, 2 moles de acetaldehído, en este caso porque la molécula es simétrica, y ese acetaldehído o etanal puede continuar su oxidación en exceso de permanganato para transformarse en el ácido carboxílico correspondiente. Si en vez de partir del compuesto Z partimos del compuesto de configuración E, el permanganato podrá podrá adicionarse por encima y por debajo del plano para dar dos intermediarios que al hidrolizarse darán los dioles de configuración 2S, 3S y 2R3R, es decir, el par de antiómeros que son diastereómeros respecto al compuesto meso que se obtuvo en el caso anterior, es decir, que obtenemos una mezcla racémica, en este caso una proporción 50-50 de cada uno de los dos enantiómeros, de vuelta porque no existe ningún tipo de selectividad facial, ninguna de las dos caras del doble enlace reaccionará mayoritariamente respecto de la otra,
y por ende obtendremos la misma proporción de los dos productos en la mezcla. Otro tipo de reacciones son las reacciones que se conocen como reacciones de ozonólisis o ruptura por ozono, que involucran la reacción del alqueno para formar productos de oxidación con ruptura del enlace carbono-carbono. Es decir, en este caso el ozono experimenta en un primer paso una adición electrofílica. El alqueno experimentará en un primer paso la reacción de ozono por un mecanismo de adición electrofílica para dar un intermediario que se llaman ozónidos, que luego se reordenan y que en un segundo paso de reducción o de oxidación darán lugar a productos con la consecuente ruptura de la unión carbono-carbono doble. ¿Sí? Entonces, si la reacción ocurre con ozono en un primer paso, en un segundo paso se agrega un agente reductor, que puede ser zinc o dimetilsulfuro, hablamos de una ozonólisis reductiva donde se adicionan dos átomos de oxígeno del ozono en los productos y se rompe la unión carbono-carbono y se reemplaza por dos carbonilos. ¿Sí? En el caso de que tengamos un carbono secundario, como consecuencia de la ruptura de la unión carbono-carbono, se formará una acetona, y si se forma un carbono primario, se formará un aldehído. Si en cambio la ozonólisis ocurre, luego de la ozonólisis se trata con un agente oxidante como el agua oxigenada, el carbono secundario continuará siendo una acetona, pero el primario, que estaba conectado a hidrógenos, podrá oxidarse para obtenerse un ácido carboxílico. ¿Sí? Entonces veamos el caso de arriba. Tenemos este compuesto, este alqueno, como producto de la ruptura oxidativa de la unión carbono-carbono, se formará una acetona y un aldehído en el caso de que se trate con zinc o dimetilsulfuro, debido a que en este carbono tenemos un hidrógeno. Sin embargo, en el caso de que la reacción ocurra en presencia de peróxido de hidrógeno, se formará un ácido carboxílico a partir de esta unidad de dos carbonos. Y finalmente tenemos dentro de estas reacciones de adición las reacciones de reducción o de hidrogenación catalítica, que involucran la adición de hidrógeno molecular para dar alcano. ¿Sí? En este caso, el alqueno reacciona en presencia de catalizadores como paladio, níquel, platino, dióxido de platino o paladio dopado con carbono, y se trata de una catálisis de tipo heterogénea, donde catalizadores insolubles en el medio de reacción. También pueden utilizarse catalizadores homogéneos que sean solubles en el medio de reacción, pero lo más común es utilizar este tipo de catálisis heterogénea. Estas reacciones en presencia de estos tipos de catalizadores ocurren a temperatura ambiente y a presión atmosférica, lo cual es interesante porque no se requiere altas presiones para poder provocar la hidrogenación del alqueno. Y es una adición sin, ¿sí? El mecanismo es bastante complejo, pero lo que ocurre en este caso es que la molécula de hidrógeno se adicionan ambos átomos de hidrógeno por la misma cara del doble enlace. Entonces lo que se plantea es que el catalizador metálico es capaz de absorber la molécula de hidrógeno y de alqueno, y cuando ocurre ese proceso de absorción, de absorción física, es decir, las moléculas de hidrógeno y de alqueno pueden interaccionar mediante interacciones de London o establecer reacciones de coordinación con el metal para poder quedarse absorbidos, es decir, las moléculas se unen a la superficie de ese catalizador, y cuando esto ocurre, la molécula de hidrógeno podrá reaccionar con el alqueno conectándose a ambos hidrógenos por la misma cara del doble enlace, ¿sí? De manera tal de obtener un producto de adición sin. En este caso tenemos el ciclo hexeno con sus dos sustituyentes que son deuterio, y lo que se observa en la hidrogenación catalítica con platino es que se obtiene la obtención de un producto, se genera un único producto, que es el producto meso, con los dos hidrógenos que se pueden adicionar por la misma cara de lo que antes era el doble enlace. Entonces veamos algunos ejemplos. Tenemos este caso. En este caso tenemos este compuesto, este alqueno, que tiene configuración E. Cuando la reacción se hace una hidrogenación catalítica en paladio o una atmósfera, se obtienen
dos enantiómeros, los dos hidrógenos se adicionan por abajo o por arriba del plano, se obtienen los productos SS y RR, mientras que cuando se lleva a cabo la reacción con el sustrato con configuración Z, los dos hidrógenos podrán nuevamente adicionarse por la misma cara del doble enlace, pero se obtiene un único producto, que es el 3R4S, que en este caso, por ser un alqueno que es simétrico, da lugar a la formación de un compuesto meso, ¿sí? Nuevamente estamos en presencia de reacciones que son estéreo específicas, porque la configuración del sustrato determina cuál es la configuración absoluta de los productos. Y abajo vemos en el caso de la hidrogenación catalítica del ácido oleico. El ácido oleico es un ácido graso que posee una insaturación entre los carbonos 9 y 10, una configuración cis, es un ácido graso natural, insaturado, que en la naturaleza es común encontrarlos con esta configuración, con la configuración cis, y esto hace que sean líquidos a temperatura ambiente. Cuando se lleva a cabo la hidrogenación catalítica, se transforman en ácido estiárico, se pierde la unión doble carbono-carbono que hacía que este compuesto fuera insaturado y se transforma en un ácido graso saturado, y esto hace que se vuelva sólido a temperatura ambiente. Esta reacción tiene mucha aplicación a nivel industrial debido a que permite la obtención de productos de interés comercial. En particular, el ácido oleico es uno de los componentes de los acetoglicéridos presentes en los aceites, ¿sí? En los aceites de origen vegetal, al igual que el ácido linoleico y otros compuestos que tienen insaturaciones, dobles enlaces carbono-carbono con configuración cis, que se pueden hidrogenar parcialmente para dar productos saturados y obtener a partir de aceites margarinas, ¿sí? Que son productos de hidrogenación parcial de aceites de origen vegetal. Como última reacción de alcanos, analizaremos las adiciones de hidróxidos con peróxidos que ocurren por un mecanismo de adición radicalaria. En este caso, la reacción de hidrácidos en presencia de peróxidos, que son compuestos que presentan uniones oxígeno-oxígeno, son reacciones de tipo radicalario que involucran las reacciones de ruptura y formación, ruptura homolítica y formación homogénica de enlaces. Estas reacciones comienzan con la ruptura homolítica en la unión oxígeno-oxígeno del peróxido, es un tipo de iniciación química, como consecuencia de la reacción en presencia de luz o de calentamiento de la mezcla de reacción, ¿sí? Lo que se obtienen son productos de tipo anti-Markovnikov, es decir, que la regioquímica es naturaleza anti-Markovnikov. Entonces veamos este ejemplo. Tenemos un alqueno que reacciona con un hidrácido en presencia de peróxidos para dar estos productos, que en total son 4. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, en primer paso tenemos un peróxido que experimenta la ruptura homolítica en la unión oxígeno-oxígeno en presencia de luz o calor, y ese peróxido puede reaccionar luego con una molécula de hidrácido para formar un alcohol y un radical bromo. Ese radical bromo que se forma en la etapa de iniciación puede continuar la reacción en una etapa de propagación, reaccionando en este caso con el alqueno para dar lugar a la formación de dos radicales posibles. En realidad 4 radicales posibles. Dos radicales que se forman por la unión del bromo al carbono de la izquierda, es decir, que el carbono de la izquierda queda conectado al bromo, el electrón desapareado queda en el carbono de la derecha, y el bromo podrá conectarse por encima o por debajo del plano para dar un carbono con dos configuraciones posibles, la R y la S. En cambio, si el bromo se conecta al carbono de la derecha, tanto por arriba como por abajo del plano, se formará otro radical con un electrón desapareado en esta posición. En este caso se forman dos radicales que son terciarios, en el primer caso se forman dos radicales que son secundarios. Como ya sabemos, los radicales terciarios son más estables y por lo tanto estos serán los que se formen más rápidamente y darán lugar a la formación de los productos mayoritarios. En cada caso, cada uno de estos radicales podrá, en un paso subsiguiente de propagación, reaccionar con una molécula de hidrácido para formar radical bromo y obtener el producto final de la reacción, que en este caso son 4 productos. Se obtienen 2 pares de diasterómeros a partir de cada uno de los radicales,
y en total se obtienen cuatro productos mayoritarios, que son la mezcla de los 4 estereoisómeros ópticos posibles: el RR, el SS, que son enantiómeros entre sí, el SR y el RS, que son enantiómeros entre sí. Es decir, que en total obtenemos aproximadamente un 25% de cada uno de ellos. En este caso tenemos una regioquímica o regioselectividad de tipo anti-Markovnikov, porque el hidrógeno se adiciona al carbono con menos hidrógenos y no con más hidrógenos, y no es estereoselectiva porque se obtiene una mezcla de todos los productos posibles. De los 4 estereoisómeros que obtenemos todos. No hay una selectividad en relación a la configuración de los productos. Entonces, a modo de resumen, vimos las reacciones de hidratación de adición de hidrácidos, de alquenos, para dar un producto que es el producto, un halógeno alquilo, que es Markovnikov, que no es una reacción que no es estereoselectiva. Vimos la adición de hidrácidos con peróxidos para obtener el producto anti-Markovnikov, que tampoco es estereoselectiva, pero permite obtener los otros regisómeros. La reacción de hidratación y la hidroboración, que permiten obtener un producto Markovnikov y anti-Markovnikov respectivamente, y además en el caso de la hidroboración tenemos una reacción de adición SYN, que es estereoespecífica y estereoselectiva. Vimos las reacciones de adición de halógenos, que tienen la particularidad de ser estereoespecíficas y estereoselectivas, tienen una estereoquímica de tipo anti, debido a que los halógenos se adicionan por caras opuestas del doble enlace y permiten obtener un producto dihalogenado, en este caso en general dibromado. Vimos la formación de albidrinas, que era seguía una estereoquímica de tipo anti y una regioquímica Markovnikov, porque el grupo oxidrilo se adiciona al carbono, que daría lugar a la formación de carbocatión más estable, o que en el estado de transición soporta mejor la densidad de carga positiva. La reacción de dihidroxilación para obtener un producto dihidroxilado, un diol vecinal, que también es un producto de adición SYN en este caso, como la hidroboración, y que es estereoespecífica y estereoselectiva. Y por último vimos la hidrogenación catalítica, que permite obtener productos saturados, alcanos, a partir de alquenos, con una reacción que involucra una estereoquímica nuevamente de tipo SYN, y que da lugar a la formación de productos de manera estereoselectiva y estereoespecífica. Por último, veremos la reactividad de alquinos rápidamente. Los alquinos son hidrocarburos insaturados con enlaces carbono-carbono simple y triples y enlaces carbono-hidrógeno simples, que son enlaces no polares. La unión triple carbono-carbono involucra átomos con hibridación sp, lo que da lugar a que, por ser sustratos insaturados, puedan experimentar reacciones de adición. Los enlaces pi van a conferir nuevamente carácter nucleofílico a estos compuestos, por lo que son susceptibles al ataque de electrófilos. Van a poder reaccionar vía radicales libres, dando productos de adición. Y además, en el caso de los alquinos terminales, con enlaces carbono-carbono triple conectados a un átomo de hidrógeno, van a poder actuar como ácido frente a bases extremadamente fuertes. Experimentalmente se observa que los alquinos son menos reactivos que los alquenos. Vamos a tratar de analizar rápidamente por qué. Cuando nosotros vemos qué ocurre con compuestos que tienen tanto dobles enlaces como triples enlaces carbono-carbono, si por ejemplo hacemos la adición electrofílica de bromo con un solo equivalente de hidrácido, es decir, un mol del hidrácido por mol de sustrato, vemos que solamente se obtiene el producto de adición electrofílica en el alqueno, y el alquino no reacciona. El alquino solo reaccionará frente a un exceso de hidrácido. Es decir que por alguna reacción, la reacción es quimioselectiva, es decir que el alqueno reacciona más rápido que el alquino. Cuando decimos que es quimioselectiva nos referimos a que hay un grupo funcional que es más reactivo que el otro, reacciona más rápido que el otro, ¿sí? ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, el alqueno reacciona más rápido. Para poder analizar eso tenemos que analizar qué ocurre con los alquinos. Vamos a tratar de analizar cómo es el mecanismo de reacción para la obtención de este producto de dibromación en el caso del alquino. Cuando el alquino reacciona,
los carbonos sp, de los que participan de la unión triple carbono-carbono, las unidades pi actúan como nucleófilo. Ese paso es muy lento debido a que se forma un carbocatión que es muy poco estable debido a que el carbono carbocatiónico es un carbono sp. Lo mismo ocurriría si se formara un radical en esta posición. Ese carbono que es más electronegativo que un carbono sp2, como ocurría con los carbocationes que se forman como producto de la adición en alquenos, y por lo tanto estos carbocationes, al ser más inestables, menos estables, se forman más lentamente, y por ende, si tenemos un alqueno y un alquino en la molécula, frente a un defecto de la especie electrofílica, reaccionará más rápido el alqueno, que da lugar a la formación del carbocatión más estable. El alquino forma un carbocatión menos estable. Ese paso va a ser el más lento de la reacción. Ese carbocatión menos estable podrá reaccionar luego con el haluro para formar un haluro de vinilo, ¿sí? Un doble enlace carbono-carbono conectado a un átomo de bromo en este caso, y este doble enlace carbono-carbono de alqueno podrá reaccionar nuevamente con un segundo equivalente de hidrácido para dar un nuevo carbocatión que ahora se estabiliza por resonancia. Este carbocatión va a ser más estable debido a que este carbocatión se crea sobre un carbono sp2 y además puede estabilizarse gracias a que ese heteroátomo, el halógeno, posee pares de electrones libres que pueden cederse para estabilizar esa especie carbocatiónica, y por ende el haluro se adicionará en un segundo paso en esa misma posición para dar un producto dibromado, ¿sí? Se obtiene un producto dibromado Markovnikov, ¿sí? Los hidrógenos, los dos átomos de hidrógeno, los dos equivalentes de hidracio, se adicionan en el carbono con más hidrógenos. Entonces, ¿cuáles son las reacciones de alquino rápidamente para tener una idea de cuáles pueden ser las que ocurran? Bueno, vamos a tener reacciones de naturaleza tipo de naturaleza ácido-base, que van a implicar la reacción de alquinos terminales, donde la unión carbono-hidrógeno reacciona en presencia de una base extremadamente fuerte, que puede ser sodio metálico o amiduro de sodio, para dar este tipo de iones, que son iones acetiluro. Estas reacciones en alcanos y alquenos no ocurren debido a que se forman carbaniones donde tenemos un orbital sp3 en el caso de los alcanos o sp2 en el caso de los alquenos, que alojan el par de electrones. En este caso, el par de electrones queda alojado en un orbital de tipo sp, y por ser un átomo, un orbital más pequeño, debido a que tiene mayor carácter S, puede soportar mejor la carga negativa. Ese carbono es más electronegativo, por eso el carbanión es más estable que los que se formarían en el caso del alcano, de la desprotonación de un alcano de un alqueno. Tenemos las adiciones de hidrácidos, que en este caso, si reaccionan con dos equivalentes, pueden dar el producto dihalogenado Markovnikov. En el caso de ser la reacción con hidrácidos con peróxidos, ocurre la adición anti-Markovnikov, como ocurría con alquenos, para dar en este caso un producto de dibromado geminal, es decir, geminal, los dos formados conectados en la misma posición, pero en este caso en el carbono que tenía más hidrógenos, ¿sí? Puede ocurrir nuevamente la hidratación. En este caso ocurre la adición de un equivalente de agua. Una molécula de agua se adiciona al triple enlace para formar un enol, y ese enol está en equilibrio, un equilibrio que se llama tautomería cetoenólica, para transformarse en una cetona. Esa reacción ocurre nuevamente por un mecanismo con regioquímica Markovnikov. Y la hidroboración-oxidación puede ocurrir nuevamente para obtener otro enol, pero con un mecanismo anti-Markovnikov y SIN, para obtener el enol SIN, pero ese enol podrá nuevamente tautomerizarse y dar lugar a la formación de un aldehído en la posición 1, en el caso de ser un alquino terminal. Y luego tenemos la adición de halógenos, en este caso
para dar primero con un equivalente un producto dibromado, un alqueno dibromados con configuración E, debido a que los dos bromos o los dos átomos de halógeno se adicionarán en anti, y luego, frente a la adición de un segundo equivalente de halógeno, se formará un producto tetrabromado. Tendremos la reacción de dihidroxilación con permanganato diluido en frío para obtener estos productos, que son dioles geminales en ambos carbonos, que se deshidratan para dar lugar a la formación de compuestos dicarbonílicos vecinales, que pueden ser dos aldehídos o dos cetonas, o un aldehído y una cetona, dependiendo de los sustituyentes del triple enlace. Y finalmente tendremos las hidrogenaciones catalíticas. Si ocurre con cualquier catalizador de los que vimos previamente, la hidrogenación catalítica dará lugar primero al alqueno, que rápidamente reaccionará para transformarse en un alcano. Recordemos que el alqueno intermediario en todos los casos va a reaccionar más rápido que el sustrato, entonces si no limitamos la cantidad de reactivo, la reacción prosigue hasta la formación del producto de adición al alqueno. Sin embargo, en el caso de la hidrogenación catalítica existe un catalizador que se llama catalizador de Lindlar, que es un catalizador que se dice que está envenenado, ¿sí? Donde se recubre el paladio con sulfato de bario y quinolina, y de esa manera se evita que la reacción prosiga luego de la adición de un equivalente de hidrógeno, ¿sí? Es decir, se forma el producto de monoadición para obtener la adición en sin de un mol de hidrógeno al alquino, de una sola molécula de hidrógeno al alquino, y se obtiene un alqueno con la configuración cis. ¿Sí? Bueno, eso es todo por hoy. Les recomendamos los siguientes capítulos del libro de McMurray, Way y Churkanis para que sigan profundizando en el estudio de las reacciones químicas de alcanos, alquenos, alquinos. Agradecemos su atención y nos vemos la próxima clase. Un saludo grande a todos.